Hoy continuamos con el capítulo 35 y 36 de Números. Hoy vamos a terminar, Dios mediante, el libro de Números. Y estos últimos dos capítulos vamos a estar detener un poquito en ellos para entender algunas cositas. Y yo quiero que, según ustedes vayan leyendo, yo quiero que ustedes pongan en su corazón qué ustedes ven aquí del carácter de Dios. A través de todo el libro de Éxodo, Levíticos y Números, hemos estado viendo a Dios poniendo ordenanzas, leyes, mandamientos para la adoración hacia Él y el comportamiento que Él quiere en sus siervos, en sus hijos. ¿Ok? Ahora, estos dos capítulos, yo quiero que usted se ponga en su cabeza. Ay, tal vez está mal hacer eso, pero yo quiero esto. Yo quiero que cuando usted lea estos capítulos, usted vea a Dios como Dios proveedor. ¿Ok? Yo quiero que usted vea a Jehová Jireh. Yo quiero que usted vea a Dios preocupándose por sus siervos, dándole a sus siervos. Acuérdense, está enfocándose específicamente en los que trabajan para él. Y luego el capítulo 36 vamos a ver a Dios enfocándose en una necesidad que ya habíamos visto antes en el capítulo 26. ¿Ok? Y ahí está dando otros detalles que son necesarios para esto que se determinó en el capítulo 36. Puede entonces ahora en el capítulo 36 ser 26 o 27, perdón, 26 o 27, creo que fue el 27. Que ahora cuando vengamos aquí, estas familias y todo lo que está bien ahora son leyes que tienen que ver con cosas civiles. No tiene que ver con la adoración a Dios. Tiene que ver con cuestiones civiles, leyes que van a ayudar en la convivencia civil. ¿Ok? Y lo primero que vamos a encontrar es la provisión de Dios. Y quiero que cuando usted lea esto, usted vaya pensando usted misma cómo Dios le ha proveído a usted como sierva de Dios. ¿Ok? Piense. Porque de nada me sirve yo leer lo que el Señor le dio a ellos y no analizar cómo el Señor hace lo mismo conmigo y cómo el Señor a mí me provee y me cubre para mis necesidades. ¿Ok? Entonces, en el capítulo 35 encontramos que Dios provee una herencia para los levitas. Espérate, pero Wanda, ya habíamos leído que los levitas no iban a heredar tierras y ellos no iban a labrar la tierra tampoco, ellos no van a trabajar. Pero los levitas necesitan un lugar donde vivir. Y lo que ellos van a tener son ciudades dentro de los pueblos. Es decir, si a mí me toca este terreno que está aquí, este terreno tengo que sacar una ciudad para que los levitas puedan habitar. Recuerden que los levitas no era solamente una familia de 8 personas, no eran mamá, papá y los 6 muchachos. No, no, no. Cuando hablamos de los levitas, ¿quién se recuerda de esos números? ¿Cuánto era? Ay, ahí está pensando, ¿cómo cuánto? Deme un número. Eran unos 36.000 personas. O sea, estamos hablando de un pueblo completo que ellos necesitaban ubicarlo. No iban a vivir todo en el templo, no podían. Ellos iban a servir al templo o al tabernáculo. En este caso, todavía está en el tabernáculo. Entonces, ¿dónde entonces van a estar viviendo toda esta gente que no tiene tierra, no tiene heredad, pero dentro de los pueblos de sus hermanos le separaron ciudades? ¿Ok? Un total de 48 ciudades. Y dice con sus ejidos. Cuando usted lee esa palabra ejidos, dice, ¿qué rayo es ejidos? Entonces usted tiene que buscar otra versión. Yo busqué la nueva versión internacional y me dice que eso es la tierra de pastoreo. Eso es lo que quiere decir ejido. Es una tierra para pastoreo para los ganados. ¿Ok? El verso 3 y el verso 8, ambos, perdón, 7, ambos lo mencionan. Tierra de pastoreo, ¿lo ven ahí? Eso es lo que quiere decir ejido. Así que ustedes leen la Reina Valera, esa palabra le va a sonar extraña porque no es una palabra que nosotros conozcamos o usamos. Sin embargo, ya esta otra versión nos aclaró que ejido lo que quiere decir es tierra de pastoreo con sus rebaños. Ahora, sabemos que ellos no tienen, ahora mismo, no tienen tierra, no tienen animales, están todavía en el desierto. Recuerden que todavía estamos en Moab, no hemos pasado el río Jordán todavía. Todavía estamos en Moab, por eso cuando lleguemos al siguiente número vamos a encontrarnos que, oye, ¿cómo es que volvimos para atrás? No, 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 nos van a recontar las cosas
pero estamos todavía en los campos de Moab, antes de entrar a la tierra prometida. ¿Ok? Entonces, le van a dar entre sus hermanos, entre ellos, le van a dar ciudades para ellos habitar. Y esas ciudades que le den, si tienen área de rebaño para los animales, para los ganados y para las bestias, se la van a dar también a ellos. Se lo van a dar a ellos para que ellos puedan vivir ahí en esa área. ¿Les pertenece esas tierras a ellos? No, le pertenecen a sus hermanos. Pero esas ciudades se van a separar para que los levitas y su descendencia puedan habitar en ella. Pero aún la tierra le pertenece a sus hermanos y deben estar repartidos a través de toda la nación. Si ustedes recuerdan el mapa de la semana pasada, la distribución de las 12 tribus, en todos ellos, aún en el lado de este lado del Jordán, también tenían que haber tribus de ciudades que le perteneciera a los levitas. ¿Ok? Ahora, dentro de esas ciudades, dentro de esas 48 ciudades, se iban a sacar unas 6 ciudades que se iban a usar para refugio. ¿Ok? Refugio, las ciudades de refugio eran estas ciudades que se le da a un homicida, a alguien que mata a alguien. ¿Ok? Van a ser 42 para los levitas y 6 para los refugiados, para los homicidas. Los ladrones no tienen que ir allá, solamente los homicidas. Algo importante también es que tenían que medir con el muro de la ciudad. La área que le dieran a los levitas tenía que ser desde el muro de la ciudad para afuera. Es decir, que tenía que ser cerca de la ciudad. No podía ser lejísimo. Sin embargo, habían algunos que iban a estar lejos, porque los que están de aquel lado del Jordán, los que se quedan de este lado, iban a estar lejos. Pero los que estuvieran en la ciudad deberían de quedar a 1000 codos alrededor desde el muro de la ciudad. Es lo que el Señor les mandó. Estas son las ordenanzas. Iba a medir fuera de la ciudad y tú dices, pero ¿de qué ciudad están hablando? Vamos a aclarar esto, ¿ok? Dios está hablando de algo que va a pasar en el futuro. Miren bien, miren cómo es Dios. Miren cómo es Dios proveedor, ¿ok? El Dios que provee. Por eso es que me emociono leyendo esto. Todavía ellos no tienen ninguna ciudad. Vamos a empezar por ahí. Ellos no han entrado a la tierra prometida. Y él está diciendo, cuando ustedes entren a la tierra prometida, eso es lo que le está diciendo. Cuando ustedes entren allá, esto es lo que ustedes van a hacer. Van a sacar estas ciudades para ellos. Pero dice que va a ser alrededor desde el muro de la ciudad para afuera. Y pensamos nosotros, ¿y qué ciudad será esa? ¿Será la ciudad de Jericó que Dios está hablando? ¿Qué ustedes creen? ¿Serán esos muros de Jericó? No. ¿Por qué? Esos muros se cayeron. ¿Ustedes no se acuerdan que los muros se cayeron? Entonces no puede ser esos muros. Imposible que sean los muros de Jericó. ¿De qué muros y de qué ciudad está hablando el Señor? Ya de antemano el Señor sabía de esa ciudad, Jerusalén, que iba a ser construida en la tierra prometida, en esa nueva ciudad donde iban a vivir, donde todo lo, según ellos van llegando, ellos van destruyendo todo y van sacando a la gente de allí y cogiendo las tierras. Lo primero que caen son los muros de Jericó y caen. No hay forma de que fueran esos muros. Dios no está hablando de esos muros porque Dios sabe que esos muros van a caer. Pero ya Dios le está dando instrucciones para cuando estén allí en la Jerusalén, en esa ciudad que tenía unos muros alrededor y que luego de esos muros hacia afuera midieran 1000 codos al sur, 1000 codos al occidente, 1000 codos al norte, 1000 codos. Así que le dice, van a medir eso para entonces darle esas ciudades a los levitas. ¿Ok? Y esas son las más cerca. Y luego en todos los terrenos, todos tenían que darle ciudades a los levitas. En todas las ciudades, en todas las tribus. Cada tribu tenían que dar, si la tribu era pequeña, pues le iba a dar una porción más pequeña. Si la tribu era grande, iba a dar una porción más grande. Dependiendo de lo que ellos tuvieran, así era como iban a dar. Es lo que explica el verso 8. ¿Ok? Ahora, estas ciudades de refugio que menciona aquí en el verso 6,
menciona 6 ciudades de refugio, las cuales van a ser refugio para el homicida. ¿Ok? Estas ciudades son para los homicidas. Pero luego, espérate, vamos a aclarar algo, dice el Señor. Cuando hagan estas ciudades de refugio, vamos a aclarar algo. Van a pasar al otro lado. Miren cómo el Señor le está dando instrucciones para cuando vayan al otro lado. Van a tener esas ciudades donde huye el homicida que hiera a algunos sin intención. ¿Ok? Estas ciudades no es para todo el que mate que se vaya para allá. No funciona así. Es para aquellos que mataron a alguien sin querer, que fue un accidente. Yo estaba trabajando con mi hacha, estoy aquí picando una madera y la hacha salió volando y le llevó la cabeza a aquel. Un ejemplo. Pues entonces, esa situación fue sin querer. Yo no tengo nada contra esa persona, yo no tengo ningún problema. La hacha se salió sola, yo no quería hacer eso, yo estoy aquí sufriendo. La familia se quiere vengar, dice no. Entonces Wanda tiene que irse a la ciudad de refugio porque esta muerte fue sin intención. Ahora, resulta que aquellos que quieran vengarse, dice que yo no voy a morir hasta que entre el juicio delante de la congregación. Así que estas ciudades de refugio se convertían como una cárcel en lo que hubiera juicio. Al terminar el juicio, si se demuestra que fue inocentemente, que yo no fue sin querer, entonces yo vuelvo otra vez a mi ciudad de refugio y me quedo a vivir para siempre en esa ciudad de refugio. No salgo de ahí. ¿Por qué? Porque si salgo de la ciudad de refugio, me pueden matar, aunque haya sido inocente. La familia puede venir y vengarse de mí. ¿Ok? Ahora, vamos a suponer que, bueno, algo que dice, van a tener 3 ciudades del otro lado del Jordán y 3 ciudades de este lado del Jordán, que es el área donde está Jericó. Van a dividirse esas 6 ciudades de esa forma. Vamos a suponer que yo maté a esta persona y lo maté con un hierro. El instrumento que usé fue un hierro. No fue sin querer. Mira lo que dice aquí. Lo maté con el hierro. El hombre se murió. Entonces soy homicida y yo debo morir. Porque yo tuve esa maldad para matarlo. Si lo maté con una piedra y lo maté, soy homicida y debo morir. Si fue con un palo, soy homicida y debo morir. El vengador de la sangre, el que va a dar muerte al homicida. O sea, si yo lo hice a propósito, que no fue sin querer, la familia me va a matar a mí. O sea, esos son los que tienen el derecho para matarme, no otra persona. Aquí está hablando de lo que hoy día le llaman la cadena ah, de muerte, pena de muerte, que muchas personas están en contra de la pena de muerte, muchas personas están a favor. Este, si la persona se demuestra que era culpable, morirá, dice el Señor. Cuando lo encuentren, lo matará. Si fue por odio, y aquí viene el asunto de cómo fue que lo mató, pues ya hablamos de si fuera inocente, simplemente esa persona iba a ser libre, pero iba a tener que vivir en el área de refugio. Literalmente como si fuera una cárcel, tú no tienes la libertad de hacer lo que tú quieras, tienes que quedarte en esa área solamente, no puedes salirte de esa ciudad. Pero dice que si, por ejemplo, lo mató con odio, lo empujó, lo echó sobre alguna cosa por acechanza y esa persona muere, o por enemistad lo hirió con su mano y murió, es homicida y el vengador de la sangre matará al homicida cuando lo encuentre. Dios le está dando esa autoridad y ese permiso para hacerlo. Mas si casualmente lo empujó, casualmente quiere decir que no fue a propósito, sin tener enemistades, no había ninguna enemistad, nosotros somos amigos y estábamos jugando y corriendo, lo empujé, la persona se murió. Entonces, si yo no procuraba mal, lo dice bien claro, eh, sin verlo, hizo caer sobre algo, una piedra sobre esa persona. Todos estos son los casos que son sin querer, ¿ok? Todos estos son casos que fueron inocentemente. Entonces, habrá un juicio. O sea, esa persona va a ir a un juicio. Mientras pase ese juicio, él va a estar en la ciudad de refugio.
Y cuando pase ese juicio y se demuestre que la persona es inocente, tiene que quedarse en esa área de refugio hasta que muera el sumo sacerdote. Tiene que quedarse en el área de refugio, en esa área. Será refugiado, debe quedarse ahí y morará allí hasta que muera el sumo sacerdote. Ya después que muera el sumo sacerdote, él puede salir. Ahora, si antes de eso él saliere de los límites de la ciudad, el cual se le refugió, el vengador, si lo encuentra, puede matarlo. Dios le está diciendo, quédate ahí, tú fuiste inocente, pero hay gente que está herida, hay gente que tiene dolor y esta gente te van a matar. Entonces, para que eso no suceda, quédate allá hasta que muera el sumo sacerdote. Cuando el sumo sacerdote muera, entonces tú puedes salir y eres libre. Um, yo quiero que ustedes sigan mirando a Dios como Dios proveedor. Dios está proveyendo para el inocente, Dios está proveyendo para los levitas, Dios está proveyendo para una necesidad que puede surgir hasta por un accidente. Y el Señor de antemano está proveyendo. Eso, si ustedes ven el proveedor, es algo que hace antes de que las cosas sucedan, ¿verdad? Y eso es lo que el Señor está haciendo. Él está viendo que esto puede pasar y ya de antemano está proveyendo un recurso para su pueblo. Ahora, dice que en esa ciudad debe habitar hasta que muera el sumo sacerdote y después de que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida puede volver a la tierra de su posesión. Esto está hablando del que fue inocente. El que fue culpable, el que lo hizo por maldad, va a morir. Aunque va a estar en la tierra, en la ciudad de refugio por un tiempo hasta que se le haga juicio. Cuando en el juicio se demuestre que él tenía enemistad, que tenía celos, que tenía coraje, que le dio por lo mató porque quiso matarlo, entonces la familia, los vengadores pueden ir y vengar la sangre de su familiar. ¿Ok? Hoy día yo sé que esto es un tema que es difícil, especialmente cuando hay tanto engaño, tanta mentira que tú no sabes a quién creerle. ¿Ok? Hay muchas personas que están a favor de la pena de muerte, otras están en contra de la pena de muerte. Si eso viene a nuestra mente, a nuestra situación, que nosotros tengamos que decidir algo como esto, ¿qué nosotros decidiríamos? ¿Alguien mata a alguien de mi familia? Y le digo esto porque si uno de antemano, uno prepara el corazón, cuando se presenta una situación, es más fácil poder lidiar con ella. Si nosotros nos vemos una situación como esta, que alguien mató por accidente a alguien de mi familia, ¿estoy yo dispuesto a que esa persona no sea matada, no le den la pena de muerte? ¿Y qué tal si lo mató a propósito? ¿Qué estoy yo pensando? ¿Se le debe pasar juicio? ¿Debo perdonar? Todo esto son cosas que vienen a nuestra mente o deberían venir cuando leemos las escrituras. Adelante, Mirna. Sí, hermana, es que hay personas que realmente han pasado por esto, hermana. Ujú. Tengo mis tíos allá en El Salvador y mi primo, en el tiempo que estaba lo de las maras y todo eso, lo llegaron a matar a la casa, hermana, enfrente de todos, de los papás, de los hermanos, de los sobrinos. Y lo mataron, hermana, como un lujo. Nadie podía meterse, nadie podía hacer nada, porque sabían que si alguien lo hacía, también moría. Entonces, para mis tíos, para mis primos, esto fue algo bien difícil, bien traumante, bien feo, hermana. Entonces, después, tenían que ver a esa persona todo el tiempo, hermanas, porque era del mismo barrio. Lo tenían que ver ahí todo el tiempo y no decir nada y no hacer nada. Wow. Y dicen que una vez venía mi tío con otra persona y esta persona que mató a mi primo estaba borracho, tirado en un andén, totalmente fuera de sí, hermano. Usted sabe los borrachos, cómo se quedan en la calle. Entonces dice que la persona que venía con mi tío le dijo, venga tu hijo, aquí nadie te va a ver, no se puede defender, tienes el momento apropiado. Yo te echo agua, como decimos, ¿verdad? O sea, yo veo que no venga nadie. Véngate, véngate de lo que hizo tu hijo. Entonces mi tío dice que él humanamente lo vio y sintió odio, ¿verdad? Pero dice que dijo no.
porque la venganza no es mía. Me dolió muchísimo lo que me hizo, pero no voy a tomar justicia por mis propias manos. Que el Señor sea el que se encargue de él y si él llega al arrepentimiento, tiene la oportunidad porque yo ya no voy a regresar a mi hijo, pase lo que pase. Realmente fue algo bien admirable, hermana, porque fue algo terrible lo que ellos pasaron. Y tiempo después, hermana, las mismas personas de la pandilla lo mataron a él, o sea, a la persona que le hizo esto a mi primo. Y mi Wow. tío no tuvo que hacer nada. Ujú. Pero hay personas, hermana, que cuando la justicia no puede hacer nada, como en esta ocasión, la toman ellos por sus propias manos. Y aunque yo me pongo, ¿verdad?, en la situación de ellos, porque yo viví esto también, aunque no como ellos, porque era su hijo, no sabemos, ¿verdad?, cómo otra persona reaccionaría en este caso. Así es que recordé ese caso, hermana, caso real, Ujú. ¿verdad? Una situación real. Gracias, hermanita Wanda. Ujú. Gracias por compartir, Mirna. Y mencionaste Romanos 12:19, que tu tío se aferró a este versículo. Ah, el Señor dice, no se venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. A veces leemos esto y vemos la injusticia y decimos, Señor, véngate, véngate ya, tú sabes, porque la injusticia duele, la injusticia duele. Entonces, cuando nosotros leemos la Escritura, el Señor le da una instrucción al pueblo de Israel, pero también nos da instrucción a nosotros y nos dice, no te vengues. A nosotros nos dice, no te vengues. Miel la venganza, ama a tu enemigo. Si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego montonará sobre su cabeza. No sea vencido por lo malo, sino vence con el bien el mal. Romanos 12, del 19 al 21. Y estos versículos nos ayudan a entender que esto es lo que el Señor quiere para nosotros. A pesar de que los sentimientos puedan decir otra cosa, a pesar de que la ira, el enojo pueda llegar, el deseo de venganza, el deseo de justicia, todas estas cosas pueden llegar a nuestra mente, a nuestro corazón. Agarrarnos a las escrituras nos ayuda Ya llegué. a confiar en Él, nos ayuda a entender que Él está en control de las cosas, aun cuando no parece. Porque imagínate, viene alguien y mata a tu hijo, tu primo, tu hermana, sabes, tu familia, de una forma injusta, de una forma infiel, de una forma malvada, y tú no tienes que hacer nada, tú no puedes hacer nada, y tú tienes que confiar en la palabra del Señor. Suena duro, suena duro, y estas son las partes que el cristianismo no es tan fácil, ¿ok? Estas son las partes donde el cristianismo duele, donde ser cristiano duele, porque tú quisieras poder vengarte, tú quisieras que se hiciera justicia. Recuerdo en Lawrence había una hermana donde el yerno de ella mató a su hija, ¿ok? Ella creo que vive aquí en Florida ahora, pero recuerdo a esa hermana porque ella vino a Puerto Rico a ir a visitar al asesino de su hija para decirle que ella lo perdonaba. Una hermana en Cristo vino, viajó desde Lawrence, fue a Puerto Rico, se quedó con nosotros allá en mi casa, recuerdo. Y recuerdo que ella fue a visitar a esta persona en la cárcel, porque está preso. O sea, el hombre le hizo justicia aquí, lo metió preso. Aunque uno diría la justicia sería que se muera, ¿verdad? Porque si mató que se muera, es lo que es la pena de muerte. Pero ella no pidió eso. Ella no pidió eso. Y ella fue y lo perdonó y lo abrazó y le dijo, tú me quitaste a mi hija, pero tú vas a ser mi hijo. Tú fuiste mi hijo cuando te casaste con ella y tú vas a seguir siendo mi hijo. Yo recuerdo eso y se me mueven las tripas, como digo yo, porque en aquel entonces yo era joven todavía en la fe y yo decía a mi madre, es que yo lo mato. Así decía yo, es que yo lo mato, porque se no merece vivir. Pero algo que decía aquella hermana, era una señora mayor y algo que ella dijo fue, pero él merece salvarse. No, pero Cristo quiere que él se salve, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento.
Y si yo espero que esto lo ayude a que él proceda al arrepentimiento. Esas fueron las palabras de ellas. Así que sí se puede, suena difícil. Vemos a Cristo en la cruz dándonos el ejemplo mientras lo estaban matando, literalmente. Vemos el ejemplo de Esteban también, mientras lo estaban matando. Y las palabras de ellos ambos fueron unas oraciones al Padre diciendo, Padres, perdónalo porque no saben lo que hace, o Padre, no le tomes en cuenta este pecado. Estas fueron las palabras de Esteban y de Jesús estando en el lecho de muerte, orando por sus asesinos, o sea, orando por esas personas que lo estaban matando en ese momento. ¿Somos nosotros ese tipo de cristianos? Yo no. Todavía yo no he llegado a esa madurez. Si usted ha llegado, qué bueno, gloria a Dios. Yo no he llegado a esa madurez todavía. Yo no he llegado a ese crecimiento. Y yo puedo decir, a mí me pueden estar matando y yo le voy a decir, Señor, perdónalo porque no sabe lo que hacen. No, yo creo que yo me voy a tener encima y voy a tratar de matarlo para atrás. Todavía yo estoy en la carne. Todavía yo no he llegado a ese nivel espiritual donde puedo entender estas escrituras que el Señor me dice, Wanda, no te vengues, deja lugar a la ira de Dios. Así que me toca a mí crecer, me toca a mí entender estas palabras y creer en estas palabras y ponerla en práctica. Nunca me ha pasado la situación, pero si me llega la situación, siento que no estoy preparada. Digo, Señor, no estoy preparada. Por favor, no me pongas en esa tentación, no me ponga en ese lugar porque yo no estoy preparada para eso. Y le pido al Señor que me libre de caer en esa tentación, de querer vengarme, de querer hacer justicia, de hacer pagar al otro el mal que me ha hecho a mí o a mi familia. Así que cuando vemos las escrituras, recuerden que no es solamente para leerlas, sino, Señor, ¿qué tú nos quieres decir con esto? Así como el pueblo de Dios dio un recurso para el pueblo de Israel, nosotros también tenemos recursos. No tenemos la justicia que ha sido puesta por Dios, según dice Romano este, 13, ¿verdad? Las autoridades que hay han sido puestas por Dios. Vamos a buscar eso porque debemos entender esto, porque nosotros a veces tal vez decimos, pero esto fue para el pueblo de Israel que Dios le mandó esas leyes, pero dice para nosotros, nos dice que nos sometamos a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios. Y las que hay, las loqueras que hay hoy día, aunque nosotros no lo entendemos, dice que por Dios han sido establecidas. ¿Le voy a creer a Dios? Yo le voy a creer a Dios. De modo que si nos oponemos a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resiste acarrean condenación para sí mismo. Así que, aunque nos parezca que cómo es posible que Dios haya puesto las autoridades que nosotros tenemos hoy día, déjeme decirle, sí, eso es lo que la palabra de Dios dice. Las autoridades han sido puestas por Dios. Y Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito, aunque nosotros no lo veamos, aunque nosotros no lo entendamos. Tenemos que orar para que la voluntad de Dios se haga, para que aun cuando estos gobiernos quieran hacer lo que a ellos les dé la gana, todavía la voluntad de Dios se haga, se cumpla. Y vemos ejemplos en el Antiguo Testamento. Usted va al libro de Daniel y usted va a encontrar al pueblo de Israel siendo castigado, siendo llevado cautivo a Babilonia. Y en ese proceso, usted va a ver cómo se levantó un rey como Nabucodonosor, que era un rey pagano, y cómo Dios dice que era su siervo y lo usó. Usó a un rey pagano para hacer su voluntad, para que el pueblo de Israel por 70 años estuviera allí cautivo, para cumplir sus profecías. Oigan esto. Así también usó al rey Ciro, que era otro rey pagano también de los medes y los persas. Y Dios hasta trajo profecía a través de sus profetas, de ese rey, que era de un pueblo impío, que era un pueblo pagano, y Dios lo usó como su siervo. Así que no nos debe de extrañar que hoy día nosotros veamos un gobernante que no está haciendo la voluntad de Dios, pero aún así Dios va a hacer su voluntad y debemos confiar en eso. Y eso es lo que el Señor nos llama a nosotros. Y así llamó también al pueblo de Israel a que confiara en la voluntad de Él. Confía en lo que yo te estoy diciendo, confía en lo que yo te estoy mandando y todo te va a salir bien.
aunque no parezca en el momento. ¿Ok? Entonces, continuamos con números. Yo espero que esta pequeña explicación no le haya sido un desvío, sino una forma de nosotros entender mejor cómo Dios establece leyes, cómo Dios tiene propósitos y cómo Dios es un Dios proveedor. Aún en medio de la circunstancia que nosotros estamos viviendo, podemos ver a Dios proveyéndole a sus siervos, ¿ok? Proveyéndole al inocente un lugar de refugio y proveyéndole al culpable justicia, ¿ok? Así que vemos la mano de Dios en todo momento haciendo su voluntad. Um, Luego, más adelante, nos habla de unas ordenanzas. Estas son ordenanzas adicionales que tienen que ver con lo del homicida. Y dice, esto va a ser para todos ustedes cualquiera que le diera muerte a alguno. Y recuerden que estamos viendo leyes criminales, así la llaman hoy día, aunque para este momento es como si fueran leyes civiles que tienen que ver con lo civil entre ellos, el trato entre ellos, pero hoy día se divide en lo criminal. No, porque en criminal y civil lo dividen porque no tienen lo que es lo moral o lo que eso, las leyes hoy día no le importa eso. Si ustedes se fijan, nosotros hemos estado viendo lo que es la adoración, lo que es lo moral, y ahora estamos viendo lo que tiene que ver con lo civil, pero también con los actos criminales, como una persona que mata eh, a propósito, ¿verdad? Para venganza. Ahora, cualquiera que dé muerte a alguno, por dicho de testigos, morirá el homicida. Esto está hablando de casos criminales, ¿verdad? Hay un caso criminal y hay testigos. La persona no va a morir si no hay testigos que puedan comprobar que él es culpable. ¿Ok? Y no un solo testigo. No solo un testigo, no, más un solo testigo no hará fe contra una persona. No puede ser uno solo para que muera. ¿Ok? Porque yo puedo venir y decir, ay, sí, sí, yo vi cuando lo mató, pero si yo soy prima de la persona muerta, no, tiene que haber dos o más testigos para que la persona pueda morir. Que pueda decir, sí, él tenía enemistad, él se está vengando, esto fue a propósito, o sea, que puedan probar que no fue inocencia. Así que no puede ser un solo testigo para que la persona muera. Dice, no tomaréis precio por la vida del homicida. O sea, que él diga, ay, yo te voy a pagar dinero y me dejas vivir. Y así, que hoy día se ve eso, hermana. Hoy día se ve eso. La supuesta justicia que nosotros vivimos, la gente paga una fianza y sale libre después de haber matado a alguien. ¿Cómo es posible? No me cabe en la cabeza, pero eso es lo que es la justicia humana. ¿Ve? Pero Dios le dice, no, no vas a tomar precio por la vida del homicida, porque está condenado a muerte, indefectiblemente morirá. Y esto es una persona que se ha encontrado que es culpable, ¿ok? Que lo hizo a propósito y que hay testigos, no solamente uno, sino que hay testigos que pueden confirmar que esta persona es culpable ni tampoco tomaré el precio del que huyó a la ciudad de refugio para que vuelva a vivir en su tierra. No, que se fue allá a la ciudad de refugio, pues mira, te voy a pagar tanto para que me dejes ir a mi tierra y yo cultivar mi tierra y no, no vas a tomar dinero por eso tampoco. Hoy día hay todo un problema bien serio en el sistema judicial donde las personas culpables, siendo culpables, pueden salir libre bajo fianza. O sea, que pagan dinero para salir libre. Lo que el Señor le dijo a Israel que no hicieran. Si esa persona es culpable, déjalo en la cárcel. Si esa persona está bajo juicio, déjalo en la cárcel. Déjalo ahí en la ciudad de refugio hasta que se le haga juicio. Y después que ya se lo culpable, si es culpable, se mata. Punto. Y se acabó el problema. Bueno, Dios sabe lo que hace. Pero los hombres hoy día, queriendo ser más justos que Dios, han decidido que una persona comete un asesinato y si esa persona da una fianza, lo pueden dejar libre hasta que venga el día del juicio. Un caso muy cercano nos pasa con la amiga de mi hermana. Matan a esta señora, eh, inocente, no tenía ninguna relación uno con el otro. El carro está en la calle, en camino a su casa, ella se para a ver si necesitan ayuda. ¿Cómo lo puedo ayudar? Porque están parados aquí en el camino de ir a mi casa, que es una calle sin salida, o sea, se sabe que usted para allá no va. Y le dice, ¿cómo les puedo ayudar?
y la persona le disparó y la mató. Así. No estaba robándole nada. O sea, la persona estaba, parece que drogada y lo mató. Lo cogen preso porque él fue y le confesó a alguien lo que había, a su amigo lo que había hecho. Su amigo lo metió preso, o sea, denunció. Lo cogen preso. El hombre paga una fianza y lo dejan libre. Libre. Después de haber confesado, lo dejan libre. Cuando sale libre, obviamente cometió otros actos y en esos otros actos no fue de muerte, pero creo que robó en un lugar o algo así y ahí lo vuelven a coger otra vez. Cuando lo cogen otra vez, le vuelven a dar otra fianza porque ahora era otro caso. Que no, usted entiende lo que está pasando. Esto es el sistema judicial donde nosotros estamos viviendo, ¿ok? Y aún así tenemos que entender que el Señor nos dice que debemos someternos a las autoridades, aunque nos duela, aunque nos parezca injusto. Ah, Finalmente, después de 2 años, finalmente salió culpable y está preso de por vida. Le tocó cadena perpetua y va a estar preso de por vida por lo que hizo. Imagínate esa familia por 2 años sufriendo, viendo esta situación, viendo ese hombre andando libre como si nada. Es serio, es fuerte. Y hay que tener un amor a Dios y entender las escrituras por no poder decir, Señor, tuya es la venganza. Voy a dar lugar a la ira de Dios y que yo pueda tener paz en mi corazón. Es difícil, pero se puede. Con la ayuda de Dios yo sé que sí se puede, porque si no nos va a pedir algo que nosotros no podamos hacer. Y no solamente eso, vemos que Él lo hizo también y siervos de Dios dan evidencia de que lo hicieron también. Entonces, algo que dice es que ellos van a estar ya eso lo habíamos hablado, en la ciudad de refugio hasta que muera el sumo sacerdote. Dice, y no contaminarás la tierra donde estuvieres, porque esta sangre mancillará la tierra, y la tierra no será espiada de la sangre que fue derramada en ella, sino por la sangre del que la derramó. No contamine pues la tierra donde habitas, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Y me pareció interesante. Cuando leí esto, a mi corazón vino Caín. No sé si ustedes se recuerdan. Cuando Caín mató a Abel, el Señor dice que la sangre de Abel le llamaba. La sangre de Abel le llamaba. Y, Y y el dice Señor, que clamaba, que sí, clamaba, ay, que clamaba, clamaba por ¿verdad? él, clamaba por él. Amén. Entonces, yo pensando, wow, o sea, el Señor es tan poderoso que aún esta sangre derramada clama al Señor. Yo no sé si ustedes se dan cuenta de lo poderoso que es el Señor. Y aún así, el Señor está buscando cómo rescatarnos a nosotros. Aún a ese pecador, Dios está buscando cómo rescatarlo. A ese asesino que mató a alguien, Dios está buscando cómo traerle la salvación a través de Cristo. Porque nosotros no somos cristianos porque somos buenos, es porque somos pecadores, porque éramos enemigos de Dios. Eso es lo que dice la escritura, ¿verdad? Que cuando nosotros éramos enemigos de Dios, Él mandó a su Hijo para que muriera por nosotros. Wow. Ujú. Cuando éramos enemigos de Dios, Él mandó a su Hijo a morir por nosotros. Vamos a leer eso, hermanas. Romanos. Un Bueno, momentico, Wanda, antes que te ujú, diga. adelante. Cuando Abel mató a Caín, Caín mató a Abel, y hasta el Señor le dijo, mucho cuidado con matar a Caín. Lo protegió, que no lo mataran. El Señor no lo mandó a matar, sino que saliera a caminar por toda la tierra, ¿verdad? Ujú, ujú, Ajá, ¿te ves? Entonces el Señor es el que sabe toda la cosa. Él lo perdonó de que no lo mataran a él también. ujú. Bueno, y no Pero dice, y fíjate dice que una no fue un cosa, perdón, dice que fue un castigo. No, sí, un castigo, exactamente. Le Ujú. dio un castigo de que no lo mataran, como para que sufriera o no sé. El Ajá, Señor sabe lo que hizo ahí con él. ajá, Ujú. así pero mismo. fíjate que Dios le dijo a Caín, antes de que lo matara, le dijo, mira lo que vas a hacer, Sí. no lo hagas. Ujú, Le dijo, ahí está escrito en la Biblia. Yo en estos días me di cuenta de eso y hasta lloré porque me di cuenta de que Dios se le presentó a Caín, pues le habló y le dijo, mira lo que tú vas a hacer, no lo hagas.
piensa lo que vas a hacer. Le digo, no lo hagas. Entonces yo me quedé impresionada. Yo dije, wow, Dios se le presentó a Caín antes de matarlo. Le dijo que no lo matara, que no lo matara. Y mira, Caín lo hizo. Ajá. Yo me quedo impresionada de eso, ¿viste? Todavía Dios le dice, no lo mates, mira, piensa lo que vas a hacer. Piensa, todavía le dice. Hay ¿Quién, algo que le quién lo dice, mata? el pecado está ahí, ¿verdad? El pecado está ahí y es tu Sí, decisión. Pero si tú haces lo bueno, vas a recibir recompensa, ¿verdad? Es lo que le dice el Señor. Pero si haces lo malo, vas a recibir condenación, ¿ok? Y ahí Es- estaba advertido ya de lo que el Señor le ujú, dijo y lo hizo. Ujú. ujú. Así No, es. Es pues, el capítulo 4 la hermana está citando. Aunque no le dijo no lo haga, pero sí le dice la, la maldad está frente a ti, ¿verdad? Es tu decisión. Si haces lo malo, vas a ser condenado. Si haces lo bueno, serás recompensado. Y él pues decidió hacer lo malo. Ahora, miren nuestra situación delante de Dios, hermano. Romanos capítulo 5 verso 10. Porque si siendo enemigas, hermanas, nosotros éramos enemigas de Dios. ¿Usted entiende eso? Que usted era una enemiga de Dios. Y siendo enemiga de Dios, nosotros fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. El Señor nos reconcilió con Él por la muerte de Jesucristo. Y ahora que estamos reconciliados, seremos salvos por su vida. Cuando usted entiende que usted era ese pecador, que usted era ese malvado, que usted era esa persona que era enemiga de Dios. Porque nosotros vemos un asesino y lo vemos como lo más malo que hay. Nosotros vemos un homosexual y decimos eso es lo peor. Vemos una prostituta y decimos no, eso es la escoria de la tierra. Usted sabe que nosotros éramos la escoria de la tierra también, ¿verdad? Que usted y yo también éramos la escoria de la tierra. Que éramos amén. mentirosos, difamadores, engañadores, que éramos idólatras. O sea, nosotros igual, nosotros, el pecado de ellos no es diferente al nuestro. Y aún así, siendo enemigos de Dios, Cristo murió por nosotros y nos reconcilió. De ahí fue que Dios nos rescató a nosotros de todas esas Amén. cosas. Ujú. Que Amén. también éramos iguales. Entonces ahora cuando nosotros miramos a una persona que mata a alguien, ya sea por accidente o ya sea a propósito, ¿sabes que Cristo murió también por esa persona? Cristo también quiere que esa persona sea salva. Y eso es lo que el Señor dice en 2 de Pedro 3:9, que Él dice que Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere, hermana. Eso es lo que el Señor quiere. Él es paciente para con nosotros. Él está esperando. Y este paciente, nosotros no entendemos bien esa palabra paciente, ¿sabían ustedes? Cuando ustedes miran esa palabra paciente, si usted la mira en inglés, miren lo que dice. Long suffering. Quiere decir un sufrimiento largo. Eso es lo que quiere decir esa paciencia. El Señor sufre por largo tiempo porque quiere salvarnos. Él sufre mientras nosotros estamos en pecado, mientras nosotros estamos en mentira, mientras nosotros estamos en idolatría, mientras nosotros estamos en lo que sea que estemos, mientras nosotros estamos mirando las cosas de este mundo. El Señor está sufriendo por nosotros y sufriendo largamente. Eso es lo que quiere decir ese long suffering, es un largo sufrimiento. Se lo voy a buscar aquí en esta para que lo vean mejor. Esta palabra aquí, paciente, déjame mover esto un poquito para acá. Ahí. La palabra paciente lo que quiere decir es um, estar por mucho tiempo esperando, ¿ok? Estar en un sufrimiento por mucho tiempo. Eso es lo que dice cuando tú buscas esa palabra en el original. No es una paciencia así tranquilito. Ah, no, yo soy paciente, estoy aquí. No, no, no. Tiene que ver con un sufrimiento por mucho tiempo. Y perdonen que tengo esto en inglés, no en español. Voy a ver si la consigo en español para el beneficio de ustedes. Entonces, um,
Cuando entendemos esa palabra y entendemos el sufrimiento de Dios, y ese sufrimiento es a causa de nuestros pecados, no es por más nada. Y Él espera porque no quiere que ninguno de nosotros perezca, quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Aún esa persona que mató a esa persona a propósito, por maldad, por enojo, por ira, lo que sea. Ahora, cuando continuamos el número, voy ahora, ya terminamos el capítulo 35, voy a ir rapidito al capítulo 36. En el capítulo 36, para poder entender de qué está hablando, usted tendría que leer el capítulo 27. Vamos a ver si fue el 27. A ver si sí, muy bien. Capítulo 27 de número 27 está relacionado con el capítulo 36. Una cosa va con la otra. Si ustedes recuerdan, las hijas de Zelofehad en el desierto, a causa de su pecado, Zelofehad murió. Y sus hijas, que tenía todas estas hijas, Galad, aquí no, aquí Mala, aquí están Mala, Noa, Olga, Milca y Tirsa. Estas eran las hijas de Zelofehad. Ellas eran descendientes de José, por medio de Manasés, el hijo de José. De esa familia eran ellas. Recuerden que Manasés es la tribu más grande que había. La de José era la tribu más grande que había, le tocó más tierra. Y ustedes saben por qué, ¿verdad? ¿Se acuerdan que le tocó doble primogenitura? Le tocó a José. ¿Okay? Por eso la tierra más grande le pertenecía a él. Y si se dan cuenta también era la familia más grande de todo Israel. Ahora, estas muchachas, su padre muere y no le toca la herencia porque la herencia era por los varones. Y ellas llevaron su caso delante de Moisés. Moisés lo llevó delante de Dios y Dios dijo, sí, es verdad, ellas tienen razón. Ellas sí van a tener herencia. Ahora vamos a ver cómo va a ser el proceso, porque solamente vimos que el Señor dijo que sí, que ellas sí van a tener herencia entre la tierra de Manasés. Ellas no van a tener herencia fuera de su familia, y toda la herencia de su padre les va a tocar a ellas, ¿ok? No se le va a dar a otra persona. Ahora, hay una condición para que esto tome lugar y entonces ahí vamos a número 36, que ya es nuestro último capítulo. Vamos rapidito. Aquí, ok. Número 36 nos dice que cuando el Señor llega a este punto y va a explicarle a ellos lo que tienen que hacer, yendo por cada padre de familia, se encuentran con las hijas de Zelofehad, ¿verdad? Y le preguntan, los de Manasés preguntan, mira, ¿y qué vamos a hacer con estas muchachas? ¿Qué tierra les vamos a dar a ellas? ¿Cómo se les va a hacer? Porque si ellas se casan con los de Judá, o si ellos se casan con la de, ¿qué va a pasar con esa tierra? ¿Cómo va a ser esa herencia? Oigan, en lo que están ellos pensando, recuerden que se tenían que casar con las personas de su propia familia para que la tierra quedara dentro de la familia, ¿ok? Que la tierra no pasara a otra familia. Entonces, le dicen, ellas se tienen que casar con la tribu de los de José. Ellos son los que vienen, la tribu de José, en este caso la de Manasés específicamente. La de Manasés, recuerden que a José le tocaron dos herencias de los dos hijos, pero en el caso de Manasés, porque estas muchachas eran descendientes de Manasés. Entonces, ¿qué vamos a hacer con ellas? Pues ellas se van a casar con la tribu de su padre, ¿ok? Y a cualquier persona que le pasara algo así, porque esto era una situación bien particular, no era normal que esto pasara, pero algo que dice a cualquiera que le pase una situación como esta, ellas van a recibir su herencia, sí, pero se tienen que casar con alguien de la misma tribu. No se pueden casar con otra tribu. Tienen que casarse con la tribu de su padre para que toda la herencia quede dentro de la tierra. Y por eso estas jóvenes se casaron con hijos de sus tíos paternos, o sea, para que todo quedara dentro de la misma herencia. Se casaron con los hijos se casaron en la familia de los hijos de Manasés, hijo de José, y la heredad de ellas quedó en la tribu de la familia de su padre. Esta explicación no se le había dado allá en el capítulo 26, 27, ellas trajeron la situación fue aprobada delante de Dios, Dios dice sí, van a tener herencia,
Pero cuando la tribu de Manasés trae esta inquietud, oye, le vamos a dar la herencia a ella, pero ahora resulta que si ellas se casan con alguien de otra tribu, ¿qué va a pasar? Ah, no, vamos a arreglar esto. Ellas se tienen que casar con gente de la misma tribu y de esa forma la herencia quedará ahí. Y estos son los mandamientos y los estatutos que mandó Jehová por medio de Moisés a los hijos de Israel. Recuerda, todavía en este tiempo Moisés está vivo, aunque ya sabemos quién va a ser el nuevo cacique o el nuevo líder. Todavía están aquí frente al Jordán, frente a Jericó, en los campos de Moab. Todavía estamos ahí y aquí concluimos el libro de Números. Así que para la próxima semana no tenemos clase. Ok, vamos a orar para terminar aquí y entonces terminamos con el libro de Números. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por ponernos a pensar en las escrituras y cómo aplicarlas a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Gracias porque eres un Dios proveedor, así como proveíste para las hijas de Zelofehad, así como proveíste para los levitas, proveíste para aquel asesino inocente y aún, Señor, para el asesino culpable también tú has proveído justicia. Te pedimos, Señor, que, ay, Señor, no te quiero pedir, te quiero dar gracias. Gracias porque de la misma forma sé que provees para nosotros tus siervos. Gracias, Señor, porque no tenemos necesidad de nada, porque tú todo lo provees. Gracias, Padre, porque en la abundancia o en la escasez, Señor, tú provees paz. Y eso va por encima de todas las cosas que tienen que ver en esta tierra. Gracias, Señor, por ese amor que nos da y por entregar a tu Hijo Jesús, aun siendo nosotros tus enemigos, Señor. Tu Hijo fue y murió en la cruz por nosotros y nos dio esa esperanza de vida eterna. Gracias, Padre. Gracias por ser ese Dios proveedor que provee rescate para los que estábamos perdidos, para aquellos que estábamos lejos de ti, sin ciudadanía, sin Dios, sin esperanza. Señor, gracias porque por medio de Cristo tú nos diste, Dios nos diste esperanza y nos diste una ciudadanía celestial, mucho más de lo que nosotros podemos eh, merecer, desear, Señor. Gracias, Padre. Gracias, porque no lo merecemos, sino que tú en tus infinitas misericordias, Señor, tú quisiste complacerte en amarnos y en proveernos lo necesario. Gracias, Padre. Te amamos, te alabamos, te adoramos, Señor, y oramos a ti en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Amén Amén, y amén. amén. Jesús. Amén, Señor.